Vamos a hacer una práctica sobre el contraste de Dickey-Fuller que acabamos de ver en la teoría, y para ello vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Pues el PDF que os he pasado, que se llama contraste de Dickey, ¿de acuerdo? Entonces hay un PDF que os voy a pasar que se llama el contraste de Dickey, lo tenéis que abrir y vamos a hacer esa práctica, ¿vale? Bueno, en esa práctica, ¿de acuerdo? Lo que aparece es una serie temporal, ¿de acuerdo? Que voy a hacer los diferentes contrastes que existen de Dickey-Fuller, ¿vale? Para que veáis cómo se hacen. Además, lo voy a hacer con el Gretel y también lo voy a hacer con el Ibius, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo de las dos formas para que la gente vea las diferencias y cómo sale en cada programa, ¿de acuerdo? Mira, entonces lo que os he puesto, lo primero que aparece aquí, como veis, es el gráfico de la serie, ¿de acuerdo? Es una serie que se llama F, ¿vale? Es esta serie de aquí, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que aparece, como veis, es el gráfico de la serie y primero voy a comentarlo como hacemos siempre nosotros, porque para saber si una serie requiere tomar una diferencia o no, ya sabéis que eso lo sabemos hacer de acuerdo por el gráfico de la serie, hemos visto métodos en clase para hacerlo, ¿vale? Bueno, entonces si la gente se fija en el gráfico, se ve claramente que esta serie no es estacionaria en media, porque claramente tiene una tendencia decreciente, ¿de acuerdo? Entonces, como tiene tendencia decreciente, la serie no sería estacionaria en media. Eso también lo apreciáis aquí, como veis, en la ACF y en la PACF de la serie, porque en la ACF las barras son todas muy grandes, veis que están próximas a 1, y va disminuyendo pero lentamente, ¿vale? Esto viene a apoyar lo que hemos visto con el gráfico, ¿vale? Muy bien. Luego también os he puesto el gráfico de media rango para ver si hace falta tomar el logaritmo neperiano. Claro, si os dais cuenta, la nube de puntos no tiene forma ni creciente ni decreciente. Por lo tanto, la serie tiene la dispersión estable y no haría falta tomar el logaritmo neperiano. O sea que esta serie lo que le hace falta es tomar una diferencia regular, porque al tener tendencia decreciente hace que la serie no sea estacionaria en media. ¿De acuerdo? Y entonces, nada, tomamos la diferencia a la serie, lo ves, esto es de f, la diferencia de la serie, y ahí se ve claramente ya que la serie pues no tiene ya tendencia decreciente como antes. La serie pues ya podría ser estacionaria en media. ¿De acuerdo? También sería en varianza, porque también, si os dais cuenta, he tomado también el logaritmo neperiano, ¿vale? Entonces, esta serie ya no tiene tendencia ni creciente ni decreciente, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis la ACF y la PACF de esa serie, ¿de acuerdo? Como no ha hecho falta tomar el logaritmo neperiano, pues no lo hemos tomado, lógicamente. Y aquí tenéis ya el gráfico de la ACF y la PACF de la serie diferenciada, ¿de acuerdo? Que es la serie que ya no tiene tendencia ni creciente ni decreciente y ya sería estacionaria en media, ¿vale? Así como lo hemos hecho nosotros siempre, pues a través del curso, ¿no? Durante todo el curso lo hemos hecho de esta forma, ¿vale? Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es, sobre esta serie, vamos a aplicar los contrastes de Dickey-Fuller para que la gente lo vea. Entonces voy a empezar en primer lugar con el contraste de Dickey-Fuller, ¿de acuerdo? Con el contraste, el primero que vimos en la teoría, y primero con Ibius y luego lo veremos de acuerdo con el Gretel. Lo veis que pone aquí con Gretel, ¿vale? Entonces, con el Ibius la cosa es muy sencilla. Mirad, si os dais cuenta, aquí abajo tenéis, de acuerdo, la regresión que se utiliza en el contraste de Dickey-Fuller. Veis que pone variable dependiente la diferencia de f. Entonces sería diferencia de f. Diferencia de f. Y luego, si os dais cuenta, en variable tenéis la constante c y luego la f en menos 1. Es decir, sería alfa más teta por f sub t menos 1 más a sub t, que es justamente la regresión que se utiliza en el contraste, es la regresión que se utiliza en el contraste de Dickey-Fuller, ¿de acuerdo? Y lo que haríamos es contrastar la hipótesis nula de que teta valga 0 frente a la alternativa de que teta sea menor que 0, ¿correcto? Ya sabéis que si vale 0 es que la raíz es unitaria, por lo tanto es integrada de orden 1. Requiere una diferencia regular para hacerla estacionaria. Y sin embargo, si fuese menor que 0, es que la serie es integrada de orden 0 y la serie f pues no requería de ninguna diferencia para ser estacionaria. Entonces aquí lo que estás poniendo es que la serie f no es estacionaria. Y aquí estás poniendo que la serie f sí es estacionaria. Y entonces es lo que estaríamos contrastando, ¿de acuerdo? Bueno, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el programa Ibius, primero vamos a hacerlo con el programa Ibius, ¿vale? Vamos a hacerlo primero con el Ibius.
Bueno, pues si veis la tabla del programa IBIUS, pues el estadístico aparece de acuerdo donde pone ADF test estadístico, ¿vale? Entonces ahí tenéis el estadístico T, que vale menos 1,329170. ¿Lo veis aquí? A ver, un segundito. Mirad. Aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Menos 1,329170. O también, si queréis, lo podéis mirar, ¿de acuerdo? En la tablita de abajo, donde está la regresión, donde pone estadístico T. ¿Lo veis aquí? También está. Para ese parámetro, para el FT-1. También lo tenéis ahí, ¿de acuerdo? Entonces lo podéis coger de cualquiera de los dos sitios, ¿de acuerdo? ¿Correcto? Y luego te da aquí al ladito, como veis, aparecen los valores críticos, que es la tabla que os di yo antes, únicamente que está al 1, al 5 y al 10%. Entonces, aquí tenéis los valores críticos. Entonces te dice que el valor crítico, voy a hacerlo yo al 5%, ¿eh? El valor crítico al 5% es menos 2,8981. Si lo queréis hacer al 1, pues cogéis el del 1. Si lo queréis hacer al 10, cogéis el del 10, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, voy a hacerlo al 5%. Sería para un nivel de significación del 5%, ¿de acuerdo? Y nada, y ya lo tenéis muy sencillo, porque ya sabéis que este contraste siempre es un contraste de una sola cola con la región crítica a la derecha. Entonces el valor crítico, es menos 2, el valor crítico es menos 2,8981, ¿vale? Menos 2,8981 y es un contraste de una cola con la región crítica a la izquierda. Entonces esto es la región crítica y esta es la región de aceptación. Y como veis, el estadístico T es menos 1,329170. Entonces caería por aquí. Tened cuidado que al tener signo negativo es más pequeño. Menos 1,329170. Entonces el estadístico T es mayor. El estadístico T es mayor. Voy a poner cuánto vale. Que vale menos 1,329170. Es mayor que el valor crítico, que es menos 2,8981. Como cae en región de aceptación, no rechazamos la hipótesis nula con un alfa del 5%. No rechazaríamos la hipótesis nula con un nivel de significación del 5%, ¿vale? Por lo tanto, estaríamos diciendo, al no rechazar la hipótesis nula, estaríamos diciendo que θ vale 0, o lo que es lo mismo que ρ es igual a 1, y por lo tanto la serie es integrada de orden 1 y la serie no era estacionaria. Hay que tomar una diferencia para hacerla estacionaria. Claro, llegas a la misma conclusión que hemos visto de acuerdo con el gráfico de la serie, que la serie no era estacionaria porque tiene tendencia decreciente y claro, tienes que tomar una diferencia para hacerla estacionaria. Entonces el contraste de Dickey-Fuller, como veis, está muy bien porque sirve para eso, ¿vale? Entonces, y así es como lo tenéis que hacer. Además ya veis que el programa IBIUS pues está muy bien en el sentido de que siempre os dan el estadístico, siempre os da el estadístico y os da los valores críticos en la tablita, ¿de acuerdo? Entonces, claro, como te da aquí el estadístico y los valores críticos, lo podéis hacer sin problema, ¿de acuerdo? Eso sí, por favor, tened mucho cuidado porque, aunque el estadístico también está aquí, donde pone T estadístico, ¿lo veis? Por favor, no me cojáis este p-valor de aquí, porque este p-valor ya sabéis que para contrastar si vale 0 o es distinto de 0. Entonces tened mucho cuidado porque siempre tenéis que hacerlo en el IBIUS, siempre lo tenéis que hacer de acuerdo con el estadístico que te dan y con los valores críticos que te dan aquí en la tablita, ¿de acuerdo? Entonces siempre hacerlo así. Bueno, y vamos a ver qué es lo que cambia si te lo diesen con el programa Gretel. Entonces, si pasáis el programa IBIUS, veis que pone ahora B con Gretel, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenéis contraste de Dickey-Fuller para F, para la serie F, ¿de acuerdo? Lo dice la hipótesis nula es la raíz unitaria. Claro, ya sabéis que lo que se quiere contrastar es si la raíz vale 1, que es lo mismo que decir que θ vale 0, ¿de acuerdo? Aparece también, como veis, aquí la regresión, ¿lo veis? Pone diferencia de F, que es esta de aquí, esta regresión de aquí, diferencia de F, y luego pone constante, y luego pone F menos 1, que es F en T menos 1, ¿vale? Correcto. Y claro, lo bueno que tiene, fijaros, es que os dan el estadístico y lo tenéis aquí, mirad.
estadístico del contraste, veis que pone aquí tau C1. Ahí está siempre el estadístico. Menos 1,32917. Veis que da el mismo resultado, el mismo estadístico que con el IBIUS, lógicamente, ¿vale? Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en el programa Gretel no te dan esta tablita, no te da la tablita con los valores críticos, sino que debajo del estadístico veis que pone valor P 0,6124. O sea que esto es mucho mejor porque el Gretel lo que te da es el p-valor debajo del estadístico, el p-valor que vale 0,6124, ¿vale? Entonces, claro, esto está genial porque, claro, al darte el estadístico, ¿qué es lo que ocurre? Pues que realmente al darte el estadístico es mucho más sencillo porque lo tienes que hacer como en todos los contrastes. Coges el nivel de significación que quieras utilizar y lo comparas con el p-valor, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado en Gretel. Siempre tendréis, ¿de acuerdo? El estadístico, que lo va a dar aquí, donde pone estadístico del contraste tau, ¿lo veis? Menos 1,32917. Y luego te aparece debajo el p-valor 0,6124. Entonces lo podemos hacer directamente con el p-valor. Cogemos el nivel de significación, por ejemplo el 5%, y se ve claramente que es menor que el p-valor, que es 0,6124. Tu nivel de significación no llega al nivel mínimo que te permite rechazar. Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula. Y entonces no rechazaríamos la hipótesis nula. Por lo tanto, llegamos a la misma conclusión que al hacerlo con el programa IBIUS con el valor crítico. ¿Lo veis? No rechazamos, no rechazamos. Entonces, claro, lo bueno que tiene el programa Gretel es que al darte el estadístico, pero darte el p-valor, pues entonces ya es ideal porque al darte el p-valor se hace rápidamente con el nivel de significación como en todos los contrastes. Siempre que el nivel de significación sea menor que el p-valor, no rechazamos la hipótesis nula. Claro, tu nivel de significación no llega al nivel mínimo que te permite rechazar, como en todos los contrastes, ¿no? Entonces no rechazamos la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Bueno, y ahí tenéis, lo veis, el contraste de Dickey-Fuller. Cómo se hace con el IBIUS y cómo se hace con el programa Gretel, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora, os he puesto luego a continuación, el contraste de Dickey-Fuller aumentado con constante. Entonces os he puesto ahora el contraste de Dickey-Fuller aumentado con constante. Es decir, vamos a ver el contraste no de Dickey-Fuller, sino que vamos a ver el aumentado cuando metes retardos de la serie diferenciada para eliminar la posible autocorrelación que existe en los residuos, ¿vale? Entonces, también igual os he puesto el contraste de Dickey-Fuller aumentado, ¿de acuerdo? Con IBIUS y también lo he puesto con el Gretel, ¿de acuerdo? Bueno, muy importante, por favor, voy a empezar primero con el Gretel. Entonces, cogerme primero el apartado B, el del Gretel, ¿vale? Y claro, si os dais cuenta, el Gretel hace una cosa muy buena y es que te va diciendo para 5 retardos, para 4 retardos, para 3 retardos, tú le puedes decir a partir de qué retardo puedes empezar. Entonces, te va sacando el criterio de Akaike, si metes 5 retardos de la serie diferenciada, si metes 4, si metes 3. Entonces, si os dais cuenta, el que tiene el criterio de información más pequeño, ¿de acuerdo? Sería en este caso el de 1. ¿Lo veis? Que tiene 77,9093. Es el que tiene el criterio de información más pequeño de Akaike, ¿de acuerdo? Yo le he dicho al ordenador que utilice el criterio de Akaike y entonces aquí tenéis el más pequeño, ¿de acuerdo? Y por lo tanto lo que va a hacer es poner solamente un retardo, ¿de acuerdo? Entonces, si la gente se va aquí abajo, ¿lo veis? Pone contraste aumentado Dickey-Fuller para la serie F, ¿vale? Y luego en la regresión auxiliar, como veis, aparece la diferencia de F. Han puesto, en este caso, diferencia de F. Un segundito. Aparece en este caso la diferencia de F, variable dependiente, y luego aparece la constante Ft-1 y luego diferencia de Ft-1. Es decir, aparece entonces la constante más teta Ft-1 más gamma 1 diferencia de Ft-1 más un ruido blanco. Es decir, si os dais cuenta, es el contraste de Dickey-Fuller aumentado y han puesto de acuerdo solamente el primer retardo de la serie diferenciada. ¿Por qué? Pues porque el ordenador
ha calculado el criterio de Akaike para 5 retardos, para 4, para 3, para 2, para 1 y para 0, ¿de acuerdo? Y claro, el criterio de información más pequeño ha sido para 1. Por eso han puesto solamente el primer retardo. Entonces lo bueno que tiene es que el contraste con el Gretel te dice, ¿de acuerdo? Te dice siempre, ¿vale? Pues cuántos retardos tienes que meter. Tú le dices al ordenador que te utilice el criterio de Akaike y nada, te utiliza sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, al utilizar el criterio de Akaike tienes que meter el primer retardo y mete el primer retardo. Él mismo lo hace y te mete solamente el primer retardo, que es el que tiene el criterio de información más pequeño, ¿de acuerdo? Y nada, y aquí pues es volver a contrastar, lo mismo es volver a contrastar. Si θ vale 0, frente a la alternativa de que θ sea menor que 0. Esto significa que la serie f es integral de orden 1, que la serie no es estacionaria y tienes que tomar una diferencia, y aquí has puesto que la serie es estacionaria y es integral de orden 0. No haría falta tomar ninguna diferencia para hacer estacionaria, ¿de acuerdo? Y claro, como estoy haciendo ahora con Gretel, pues nada, te vienes como antes. Aquí tenéis, lo veis, y aquí está. El estadístico del contraste tau C1 lo tienes aquí, menos 1,79283. El estadístico T vale menos 1,79283. ¿Vale? Y debajo tenéis el p-valor asintótico 0,3846. Tenéis el p-valor debajo, que es en este caso 0,3846. Y por lo tanto, para tomar la decisión, pues con el Livius, con el programa Gretel, perdón, lo podéis hacer como siempre. Si tenéis el p-valor, lo comparáis con el nivel de significación. Alfa 0,05, lo cogemos al 5%, al 1, al 10, al que quieras, o a los 3, lo haces con cada uno de ellos, ¿vale? Y este nivel de significación, pues es menor que el p-valor, que es 0,3846. Tu nivel de significación no llega al nivel mínimo que te permite rechazar, pues no rechazamos la hipótesis nula. No rechazaríamos la hipótesis nula con un alfa del 5%. No rechazaríamos la hipótesis nula con un nivel de significación del 5%. Estaríamos diciendo, por lo tanto, que la serie pues, es integrada de orden 1, que requiere de una diferencia para hacerla estacionaria, que la serie f no era estacionaria. ¿De acuerdo? Muy bien. O sea, sale la misma conclusión, si os dais cuenta, en este caso sale lo mismo que al hacerlo con el estadístico f no aumentado, ¿vale? Con el contraste de Dickey-Fuller no aumentado. Cuando es aumentado, en este caso, por ejemplo, pues ha salido el mismo resultado. Que la serie pues no es estacionaria y requiere de una diferencia para hacerla estacionaria. ¿Está bien? Y nada, y si me lo hacéis con el Gretel, si vais al apartado A, pues aquí tenéis el Gretel, que ya sabéis que en este caso el programa Livius, si lo hacéis con el Livius, ¿vale? El programa Livius lo malo que tiene es que, de acuerdo, no es como el Gretel, que te va diciendo, de acuerdo, cuántos retardos tienes que meter dentro de la regresión, ¿de acuerdo? Sino que aquí lo tendrías que hacer tú y tendrías que ir estimando modelo con un retardo, con 2 retardos, con 3 retardos, etcétera, ¿de acuerdo? Y ver cuál tiene el criterio de información más pequeño y utilizarlo. Yo, como lo he hecho con el Gretel, ya sé que era el primer retardo de la serie diferenciada y por eso, pues claro, he utilizado lo mismo que el Gretel, ¿de acuerdo? Y nada, y aquí tenéis el estadístico, lo ves, el mismo número, menos 1,799283, ¿de acuerdo? Entonces, el mismo número que con el Gretel, ¿vale? Únicamente que con el Livius lo tenéis que hacer con los valores críticos. Entonces, con el programa Livius lo que haríamos es coger el estadístico, el t con raya, que lo tenéis aquí, lo veis, menos 1,79, 2829, y veríamos, si lo hacéis al 5%, ¿vale? Coger el 5% en este caso, lo podéis hacer para los 3 niveles, ¿vale? Veríais que es mayor que menos 2,8986. Y por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula. ¿Vale? Con un alfa del 5%.
nos rechazaríamos la hipótesis nula con un alfa del 5%. Tened en cuenta que está ocurriendo esto. Este contraste, ponemos el valor crítico, menos 2,8986. Y como es un contraste siempre de una cola con región crítica a la izquierda, porque la alternativa dice menor, la región crítica está aquí y la región de aceptación está aquí y el estadístico T está cayendo aquí. Menos 1,79, 28, 29. ¿Vale? Entonces cae en la región de aceptación, por eso nos rechazamos la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Bueno, y ahí tenéis el contraste de Dickey-Fuller aumentado. La ventaja que tiene el Gretel es que tú le puedes decir que utilice el criterio de Akaike o que utilice el criterio de Schwarz para ver cuántos retardos tienes que meter, ¿de acuerdo? Entonces el programa Gretel pues lo elige, te lo calcula todo y te dice cuál tienes que utilizar. Y sin embargo el programa Ibius pues esto lo tendrías que hacer tú, pero lo tendrías que hacer tú. Tendrías que estimar con un retardo, con 2 retardos, con 3 retardos de la serie diferenciada y ver cuál tiene el criterio de Akaike más pequeño. Y sin embargo, pues en el Gretel lo bueno que tiene es que él mismo te va calculando para 5, para 4, para 3, para 2, para 1, te va calculando y al final se queda con el que tenga el criterio más pequeño, de Akaike en este caso, que es el 1. Por eso mete aquí solamente el primer retardo de la serie diferenciada. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que ya hemos hecho esto, vamos a ver lo que os he dado. Vale, pues en tercer lugar os he dado el contraste de Dickey-Fuller aumentado sin constante. Bueno, por favor, esto no tiene mucho interés, es simplemente que he hecho lo mismo que en el caso 2, únicamente que no he metido constante. La regresión auxiliar, ¿lo veis? En la regresión no aparece de acuerdo la C, ¿de acuerdo? Ni aquí en el Ibius, ni tampoco aquí en el Gretel, ¿lo veis? Entonces esto es igual que el 2, es igual que el caso 2 que hemos puesto anteriormente, que el caso anterior, únicamente que no he puesto la constante. No tiene ningún interés, ¿vale? Es lo mismo, ¿lo veis? El Gretel te da los criterios de información, ¿vale? De Akaike en este caso, que es el que yo dije que lo hiciese con Akaike, y nada, simplemente hay que ver dónde el Akaike es más pequeño, que va a ser en K igual a 1. Entonces mete el primer retardo solamente de la serie diferenciada, ¿vale? Y nada, pues como tenéis aquí el estadístico, que es menos 0,950222, y tenéis el valor P asintótico, pues con el P valor hacéis el contraste igual que antes, ¿vale? Entonces no tiene ningún misterio. Y si lo hacéis con el programa Ibius, pues aquí tenéis el estadístico, menos 0,95, y aquí tenéis los valores críticos, pues lo tenéis que hacer como hicimos antes, con el valor crítico, ¿vale? Entonces, bueno, esto no me entretengo porque es lo mismo, solamente que en la regresión no hemos puesto la constante. ¿De acuerdo? Se puede poner la constante o decirle al ordenador que no meta la constante, ¿vale? Entonces, aquí lo tenéis, lo veis, además lo he puesto aquí. Contraste de Dickey-Fuller aumentado sin constante. Y en el caso 2, ¿de acuerdo? En el caso 2 era con constante, ¿vale? Pero bueno, que no tiene ningún cambio, es igual, ¿de acuerdo? Y luego ya en el cuarto caso os he puesto contraste de Dickey-Fuller aumentado con constante y tendencia. Es decir, aquí lo que vamos a meter es una tendencia determinista. Vamos a hacerlo con constante y tendencia determinista, ¿vale? Y nada, lo tenemos con el Ibius y lo tenemos con el Gretel. Mirad, si la gente lo mira en el Gretel, voy a hacerlo primero con el Gretel, como siempre, te da para 5 retardos, para 4, para 3, te va dando el criterio de Akaike. En este caso, el que tiene el criterio de Akaike más pequeño, ¿de acuerdo? Sería en este caso el de 3, ¿no? Vamos a mirarlo aquí. Sí, el de 3, ¿lo ves? 77,2334, porque los otros son más grandes. Por lo tanto, hay que utilizar 3 retardos de la serie. Por eso, si os dais cuenta, en la regresión que aparece, lo veis, han metido el primer retardo de la serie diferenciada, el segundo y el tercero. Y además, lo veis, pone time. Esa es la T, es la tendencia determinista. Entonces, la regresión, si os dais cuenta, sería diferencia de f, variable dependiente diferencia de f, y luego aparece la constante alfa más teta en f t menos 1. Veis que pone constante f menos 1 en t menos 1. Luego la diferencia de f en t menos 1 más gamma 1 diferencia en f t menos 1 más gamma 2 diferencia en f en t menos 2 más gamma 3 la diferencia en f en t menos 3. Si os dais cuenta,
pone hasta el tercer retardo. Y luego también pone, perdón, el tiempo, que se me ha olvidado. Y vamos a ponerlo aquí. Y luego aparece también la tendencia determinista, ¿de acuerdo? Delta por t más a sub t. Entonces esta es la regresión, lo veis, que aparece constante y aparece una tendencia determinista, ¿vale? Aparece el t, la tendencia determinista. Y luego pues han metido 3 retardos de la serie diferenciada porque el criterio de Akaike era más pequeño con 3 retardos, ¿de acuerdo? Bueno, y como siempre, por favor, si es el Gretel, tenéis aquí el estadístico del contraste, menos 3,25736. Entonces tenemos el estadístico. Aquí se contrasta lo mismo, tienes que contrastar si teta es igual a 0 frente a la alternativa de que teta sea menor que 0. Ya sabéis que esto significa que es integrada de orden 1, no es estacionaria la serie, y aquí que es integrada de orden 0, que la serie sí que sería estacionaria, ¿de acuerdo? Vale, y nada, os vais aquí a la tablita y aquí tenéis estadístico del contraste tau ct1 que pone menos 3,25736. Entonces el estadístico es menos 3,25736. Y debajo, siempre del estadístico ese, aparece el valor P asintótico 0,0735. Y aparece el P valor, que es 0,0735. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis. ¿Correcto? Y nada, pues hay que hacer el contraste con este p-valor. Entonces coges el nivel de significación, por ejemplo, cogéis el 5%, 0,05, es en este caso menor que el p-valor, que vale en este caso 0,0735. Tu nivel de significación es menor que el p-valor, por lo tanto no llegas al nivel que te permite rechazar. Pues no rechazamos la hipótesis nula. No rechazamos la hipótesis nula, con un alfa del 5%. Por lo tanto, no rechazaríamos que teta valga 0, es decir, que ρ valga 1, que la raíz sea unitaria. Por lo tanto, la serie no es estacionaria y es integrada de orden 1. Requiere de una diferencia para hacerla estacionaria. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso llegamos a la misma conclusión, ¿vale? Bueno, y si lo hacéis con el Livius, pues como siempre, si lo hacéis con el Livius, ya sabéis que en el Livius siempre tenéis aquí el estadístico, lo ves el mismo número, menos 3,25, menos 3,25, 73,6, ¿de acuerdo? ¿Lo ves? El mismo número. Tenéis ahí el estadístico el mismo. Y únicamente que en vez de hacerlo con el p-valor, como no te lo calcula el Livius, lo tienes que hacer con los valores críticos que aparecen aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el estadístico t vale menos 3,25, 73,56, ¿vale? Y lo comparas en este caso, de acuerdo con el valor crítico al 5% y hacerlo al 5%, que es menos 3,46888. Entonces sería en este caso, sería mayor que menos 3,4688, ¿de acuerdo? Que si os dais cuenta, estos valores críticos no son como los del contraste de Dickey-Fuller aumentado, ¿de acuerdo? Han cambiado, son números distintos, tener cuidado, los cambia ya el ordenador y te da los que tienes que utilizar. Cuando era con tendencia, te cambiaba eso, ¿vale? Y nada, pues el estadístico es mayor que el valor crítico. Como este es un contraste de este tipo, tenemos el valor crítico, menos 3,4688, y es un contraste siempre de una cola con región crítica a la izquierda. La región crítica está aquí y la región de aceptación aquí. Entonces, nada, pues el estadístico t, como es mayor, cae por aquí, menos 3,25, 73,56. Como cae en región de aceptación, pues no rechazamos la hipótesis nula. ¿Lo ves? La misma conclusión que al hacerlo de la otra forma. No rechazamos la hipótesis nula con un alfa del 5%. Y entonces, como veis, pues llegamos a la misma conclusión que al hacerlo con el Gretel, con el p-valor. ¿De acuerdo? Ahí lo tendríamos, ¿correcto? Bueno, y ya vamos a ver, para terminar, os he puesto... Vamos a mirarlo.
Aquí está. Vamos a ver ya para terminar. Sí, ya para terminar, en quinto lugar, os he puesto el contraste de Philip y Perron con constante, ¿de acuerdo? Entonces, con el Ibius y con el Gretel, ¿de acuerdo? Entonces, es el contraste de Philip y Perron con constante, ¿vale? Si lo miráis con el Gretel, vuelve a ocurrir lo mismo, lo veis, aparece aquí para 5, para 4, para 3, aparece el criterio de Akaike, ¿de acuerdo? Pone una F de modificado porque tiene que hacerlo de esta forma, y aquí tenéis, ¿de acuerdo? Pues el criterio de información, que él va a coger el que sea más pequeño, entonces de esto es el más pequeño, lo podéis mirar ahí, que en este caso sería nada más que el primer retardo de la serie diferenciada, ¿vale? Entonces el primer retardo, que sería este de aquí, menos 1,73, que es el que tendría que ser más pequeño, ¿de acuerdo? Este es el más pequeño, como es negativo, tener cuidado, que al ser negativo es el más pequeño, es menos 1,73, 133. Por eso pones nada más que el primer retardo, ¿de acuerdo? Y nada, esto como siempre, tenéis aquí el estadístico y tenéis aquí el p-valor asintótico 0,153, entonces lo hacéis como siempre, cogéis nivel de significación 0,05, que es menor que el p-valor, porque el p-valor vale 0,153. Tu nivel de significación es menor que el p-valor, por lo tanto no rechazamos la hipótesis nula. No rechazaríamos la hipótesis nula. ¿Correcto? Estaríamos diciendo, por lo tanto, lo de siempre, que no rechazar la hipótesis nula, es decir, la serie no es estacionaria, es integrada de orden 1, hay que tomar una diferencia para hacerla estacionaria. ¿Va bien? Entonces, si os dais cuenta, pues se hace como siempre, de acuerdo con el Gretel. Y si lo hacéis con el Ibius, pues nada, os vais al apartado A. Lo veis, aquí lo tenéis. Tenéis ahí, lo veis, el estadístico del test, menos 1,720991 y los valores críticos. Entonces lo tendríais que hacer a partir de aquí. ¿De acuerdo? Entonces nada, sería en este caso el estadístico T vale menos 1,720991 y el valor crítico al 5%, si lo hacéis al 5%, menos 2,89. Por lo tanto, esto es mayor que menos 2,8981. Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula. Recordad que este contraste siempre funciona así. Tenéis el valor crítico, menos 1,720991. O en este caso, región crítica. Perdón, este es el valor crítico, perdón. Menos 2,8981. Esta es la región crítica. Y esta es la región de aceptación. Y claro, el estadístico, menos 1,72, es mayor, caería por aquí, en la región de aceptación. 991, ¿vale? ¿Va correcto? Bueno, y claro, si os dais cuenta, ya hemos terminado, ¿vale? Habríamos terminado. Entonces, si os dais cuenta, al hacerlo, al hacer el contraste de Dickey-Fuller, el normal, el aumentado, con constante, el aumentado sin constante, el que hemos puesto la tendencia determinista y el contraste de Philip y Perron, todos nos han dicho que la serie F no era estacionaria y por lo tanto que era integrada de orden 1, que había que tomar por lo menos una diferencia más para hacerla estacionaria, ¿de acuerdo? Ni que decir tiene, por favor, que si la gente quisiera ahora, porque hay gente que podría decir, oye, ¿es la serie una diferencia es estacionaria? Porque a lo mejor hay gente que a lo mejor podría tener dudas, para que la gente lo vea, hay gente que a lo mejor podría tener dudas y podría decir, la serie diferenciada, que es esta, pues a lo mejor todavía se le ve un poquito de tendencia. Bueno, pues podrías hacer ahora el contraste, estos contrastes de Dickey-Fuller, de raíces unitarias, los podríais hacer para la serie con la primera diferencia. Y entonces te diría, si lo hacéis con la serie para la primera diferencia, te diría la hipótesis nula de que es integrada de orden 2 o es integrada de orden 1. Entonces, claro, si tú aplicas el contraste de Dickey-Fuller sobre la serie de la primera diferencia, pues entonces te va a decir si la primera diferencia es estacionaria o no es estacionaria y requiere tomar la segunda diferencia, ¿vale? Yo ya no lo he hecho, pero también se podría hacer, que es volver a repetir todo esto, pero con la serie con la primera diferencia, para ver
si es integrada de orden 2 o es integrada de orden 1. Claro, si tú aplicas estos contrastes para la serie con la primera diferencia en vez de para la serie f, pues entonces te va a decir si es integrada de orden 2 o es integrada de orden 1. ¿De acuerdo? Entonces también se podría haber hecho, ¿vale? Entonces, lo que está claro, según los contrastes que yo acabo de hacer, es que la serie f no es estacionaria y que por lo menos requiere una diferencia para hacerla estacionaria, que por lo menos es integrada de orden 1. ¿De acuerdo? Y esto es un poco para lo que sirven los contrastes de Dickey-Fuller, los contrastes de raíces unitarias, para ver si la raíz es unitaria, la serie no es estacionaria, o bien es menor que 1 la raíz, ¿de acuerdo? Y entonces sí que es estacionaria. Y para eso es para lo que sirve.